Buenas tardes. Vamos a entrar en la lección divina del Evangelio del próximo domingo. Ya sabéis que estamos a punto de cruzar ya una frontera, ¿verdad?, para entrar en un tiempo especial dentro del año litúrgico, que es la Cuaresma. Entonces, este Evangelio que vamos a leer, vamos a estudiar, es el del primer domingo de Cuaresma. Bueno, comenzamos, como hacemos siempre todos los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, damos la bienvenida a los que os habéis incorporado hoy por primera vez. Veo aquí a algunas personas que se han incorporado por primera vez. Y también damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro es un carmelita de la provincia de Huelva, ¿no? ¿No es cierto? ¿De dónde? De Jaén. Bueno, de la provincia de Jaén, y está encargado en nuestra provincia de carmelitas de animar la pastoral juvenil. Entonces, yo creo que le podemos dar nuestro ánimo dándole un aplauso todos para que sigan esta tarea. Bueno, porque se necesita mucho ánimo para entrar con esperanza en este campo. Bueno, entonces, primer domingo de Cuaresma, Lucas 4, 1, 13. Fijaos que retrocedemos un poquito, ¿no? Ya habíamos estudiado detenidamente textos del Evangelio de Lucas un poquito más avanzados. Pero ahora volvemos en la Cuaresma a Lucas 4, 1, 13, porque este texto nos va a mostrar las tentaciones de Jesús. Y parece que al entrar en la Cuaresma entramos también en las tentaciones. Bueno, vale, para motivar la lección divina de esta tarde, pues hemos puesto algunas cosas sobre la Cuaresma. Por ejemplo, decimos algo muy importante, que la Cuaresma es el tiempo para que el corazón descubra la lucha espiritual. La Cuaresma es un tiempo de lucha espiritual, y sobre todo para que el corazón descubra la victoria sobre el mal. Si no hay lucha, si en nuestra vida cristiana no hay lucha, es que ya hemos aceptado la derrota. Y hemos puesto un texto del Salmo 143, precioso, un texto que dice: adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Pero lo que queremos resaltar es esto, que la Cuaresma es un tiempo de lucha espiritual. Nada de pereza, ni de cobardía, ni de darnos por derrotados de antemano. Es un tiempo de lucha fuerte. También la Cuaresma es un tiempo de escucha de la palabra. Y iluminamos esto con un texto de uno de los que dedicaron muchas energías a la lección divina. Muchas energías. El entonces cardenal Martini. ¿Os acordáis de él? Martini. Bueno, siendo arzobispo de Milán, Alejandro convocaba a los jóvenes para hacer lección divina, como estamos haciendo nosotros aquí. Y la catedral se llenaba de jóvenes, convocados por este gran hombre y hermano. Bueno, Carlo María Martini. Bueno, pues tiempo de escucha de la palabra, iluminados por un texto suyo que decía: la escucha del maestro interior pasa por la práctica de la lección divina y de la meditación orante de la palabra de Dios. Uno de los grandes promotores de la lección divina. Bueno, y también
La Cuaresma es un tiempo de conversión. De conversión, no tanto conversión moral, que también algo que hago mal, voy a ver si lo hago bien, sino de conversión como una vuelta a lo esencial. Convertirse es como volverse a mirar lo esencial de nuestra vida. Eso es la conversión. Y unas palabras del Papa Francisco, que las ha pronunciado recientemente, en las que nos dice: no esperes a convertirte, no esperes, acelera esta conversión entendida como conversión teologal. Bueno, y como hacemos siempre, vamos a invocar al Espíritu. Vamos a invocar al Espíritu acompañados de una música de un hermano irlandés que toca la flauta como los ángeles, ¿verdad? Y que nos invita a orar al Espíritu. En realidad hoy vamos a hacer una oración a Jesús, pero una oración a Jesús para que nos envíe el Espíritu. Quiero tu aliento sobre mí. Quiero tu espíritu sobre mí. Para ser tú. Quiero ser tú, tú, tú. Viviendo tú en mí y yo en ti. Amor que llenas todos mis espacios. Quiero tu espíritu sobre mí para ser tú. Que te acompañe la luz del Hijo, que las alas del... Bueno, pasamos adelante y nos preparamos a la escucha de la palabra con algunas frases en las que destacamos el contexto. Bueno, este evangelio que vamos a escuchar nos habla del desierto, de que Jesús se retiró al desierto. Y Jesús se retira al desierto significa que Jesús se retira, se concentra en lo esencial, en lo más profundo, en lo más auténtico, allí donde descubre lo que Dios le inspira en el corazón. Por eso retirarse al desierto es como, podríamos decir que es como entrar en lo más profundo de sí. Y en este Evangelio nos vamos a encontrar con la tentación. La tentación es el tema central de este texto. Y tentar es poner a prueba. Jesús dirá a los discípulos: venid conmigo porque me habéis acompañado en las pruebas, en las tentaciones. Es poner a prueba, concretamente, probar la fidelidad de Dios. Probar si realmente Jesús es hijo de Dios y se comporta como hijo de Dios. Y quien tienta es el diablo. El diablo, diabolo, es lo contrario de símbolo. Diabolo es el que separa, el que destruye, el que rompe. Y símbolo es el que une, el que convoca, el que recrea,
el que nos hace ser y vivir en paz y en alegría. Por eso podemos decir que el diablo es el que destruye, pero Jesús es el símbolo que nos convoca y nos hace comunidad y familia. Y lo que hace el diablo, o lo que intenta hacer, es apartar a Jesús de lo que es profundamente. Y lo que es Jesús es la comunión íntima y profunda con el Padre. El enemigo, el diablo, intenta que rechacemos a Dios. Cuando vencemos al enemigo, cuando Jesús vence al enemigo, es que el reino se ha hecho presente. Él decía, cuando expulso al demonio, es que el reino se hace presente entre nosotros. Y esto es lo que deseamos hoy, que también se haga presente el reino en medio de nosotros. En el texto del Evangelio vamos a asistir a tres tentaciones que reproducen de alguna manera las tres tentaciones que experimentó el pueblo de Israel cuando atravesaba el desierto, saliendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en busca de la tierra prometida. Y en ese camino, que duró, como sabéis cuánto duró, 40 años, en ese camino, el pueblo experimentó tres tentaciones. La primera tentación, están narradas en el libro del Deuteronomio y el libro del Éxodo. La primera tentación fue cuando el pueblo sale de Egipto, ilusionados porque habían dejado detrás la esclavitud, pero se encuentran con que en el desierto no tienen casi nada para comer. Y entonces empieza la murmuración y empiezan a protestar de Moisés y de los que les habían sacado de Egipto. Y empiezan a acordarse, cuando están en el desierto con el hambre, empiezan a acordarse de los pepinos y de los ajos y de las cebollas que comían cuando estaban en Egipto, donde eran esclavos, pero por lo menos tenían algo para comer. Esta fue la primera tentación, la del hambre, la murmuración. La segunda tentación fue cuando ellos siguen a un Dios que los ha liberado de Egipto, pero en el camino van encontrando otros dioses, otros pueblos que tienen otros dioses, con los que parece que las cosas les van mejor, que hacen la vida más atractiva, como más festiva. Este Dios que les ha liberado, a veces no se le ve. Los dioses de los pueblos vecinos parece que invitan a más fiesta y entran también en tentación. Y tercera, la que le piden a este Dios señales, como la que le piden en Masá. En Masá le piden a Moisés que les muestre una señal para descubrir que Dios realmente está con ellos. Y hay un salmo que recoge esta tentación diciendo, dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Bueno, por tanto, estas tres tentaciones que experimentó el pueblo de Israel son las tres tentaciones que va a vivir también, que nos narra el Evangelio de Lucas. También deciros algunas diferencias entre los sinópticos, ya sabéis, los sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, pues tienen alguna diferencia al narrar las tentaciones de Jesús. El más breve es Marcos, que casi no habla ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino que Jesús fue tentado por el diablo, y punto. Después están la de Mateo y Lucas, que se parecen bastante, pero Mateo insiste más en las palabras de Jesús que en las palabras del diablo, mientras que Lucas insiste más en las palabras del diablo, las agranda. ¿Por qué? Para expresar que la vida de todo seguidor de Jesús, la vida de Jesús y la vida de todo seguidor de Jesús
es una tentación. La tentación en sí no es buena ni mala, depende qué opción tomemos ante la tentación. La tentación es como la crisis, que puede ser posibilidad o puede ser peligro. Pero la tentación no es buena ni mala, son cosas que encontramos en el camino. Bueno, ¿qué dice en concreto el texto de Lucas? Vamos a leerlo despacito, como solemos decir, como quien mastica la palabra. Cuando la leemos deprisa, se nos va, no se nos queda en el corazón. Vamos a pedirle a María que nos enseñe a leer la palabra de tal manera que se nos quede en el corazón. Lo proclamamos este Evangelio todos. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Bueno, pues este es el Evangelio que vamos a comentar. Bueno, primero nos vamos a fijar en Jesús. Jesús. Y en la siguiente palabra, lleno, lleno. Jesús es el que está lleno del Espíritu Santo. ¿Recordáis también quién está llena del Espíritu Santo? La Virgen María, y llena de gracia. El Espíritu Santo, al entrar en nosotros, nos llena. No ocupa solo un espacio reducido de nuestra persona, sino que Jesús está lleno, lleno del Espíritu Santo. Y otro detalle muy importante, vuelve del Jordán. Me gustaría que os fijaseis en esto, el Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? Que Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Y cuando está siendo bautizado por Juan Bautista, oye una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, esto es muy importante, porque las tentaciones no son tentaciones así que rocen superficialmente la vida de la persona, sino que las tentaciones van contra lo más esencial de Jesús. ¿Qué es lo más esencial de Jesús? Que es el Hijo de Dios. Por eso las tentaciones van a intentar minar esta conciencia de Hijo de Dios. Y lo mismo podemos decir de nosotros.
Las tentaciones lo que intentan es minar, destruir, debilitar nuestra conciencia de hijos de Dios. Por eso estamos aquí ante algo muy, muy, muy importante. Jesús viene del Jordán, donde ha oído eso, ha oído del Padre, tú eres mi hijo, pero las tentaciones, los tentadores le van a decir, de eso nada, de eso de que tú eres hijo de Dios, nada de nada. Y tentador va a ser el demonio, pero van a ser también tentadores los escribas, los fariseos, incluso va a ser tentador también, ¿quién nos parece que fue también tentador de Jesús? Pedro. Por eso le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me estás haciendo tropezar, porque lo que tú dices me está quitando esa conciencia de hijo de Dios. Por eso las tentaciones de Jesús, aunque son tres, podemos decir que el número 3 indica plenitud. Y eso significa que Jesús fue tentado toda su vida, igual que lo somos nosotros, tentados toda nuestra vida, intentando que arrebatar nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Bueno, entonces, acordaos de esto, del Jordán, donde descubre, oye la voz del Padre, tú eres mi hijo, y las tentaciones van a intentar minar esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto, también tuvo conciencia de que Dios era su Dios, pero las tentaciones le apartaron al pueblo de esta conciencia profunda de que era el pueblo de Dios. Y Jesús, vamos a ver, va a ser fiel. Por eso Jesús es el nuevo Israel que transmite la salvación a todos los pueblos. Bueno, y otro detalle muy importante es que Jesús está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Jesús es la hora del Espíritu. El Espíritu es un lujo de alegría que llevamos dentro, que lleva Jesús dentro y que llevamos también nosotros dentro. Es el aire que mueve la vela de nuestra barquilla, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Fijaos, Jesús vive su vida en el Espíritu. No vive su vida al margen del Espíritu, sino en el Espíritu. Y el Espíritu caracteriza su personalidad y se deja educar por Él, empujar por Él, caminar por Él. Jesús está atento al susurro del Espíritu que está presente en su corazón. Este Espíritu que es como una brisa suave que apenas se le ve, pero está. Este Espíritu lo conduce al desierto y lo conduce también mientras está en el desierto y lo forja como hijo fiel del Padre y como amigo de todos los predilectos del reino. El Espíritu a nosotros también nos empuja a salir. Fijaos, el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, dando vueltas. Y este dar vueltas es también nuestra vida. Si os fijáis, a veces no hacemos más que dar vueltas. Dar vueltas, ¿verdad? Y a veces, cuando vamos a confesarnos, decimos lo mismo de siempre, ¿verdad? Estamos como dando vueltas. Venga a dar vueltas. Un trayecto que se hace en poco tiempo, el pueblo tardó 40 años porque daban vueltas y no terminaban de dar el paso hacia adelante. Eso mismo nos pasa a nosotros. Por eso el Espíritu nos empuja a salir para dejar de dar vueltas y dar con lo esencial. Bueno, después la otra palabra clave, el desierto. El desierto. En la Biblia aparecen unos 15 desiertos. La mayor parte de los desiertos que aparecen en la Biblia están
en la zona del Sinaí. Los que hayáis estado allí, pues recordaréis, ¿verdad? Desiertos en el Sinaí. Pero aquí vamos a hablar de otro desierto, que es el desierto de Judea. El desierto de Judea son montañas no muy elevadas, pero tiene unos profundos barrancos. Este desierto de Judea que por ejemplo, cuando habéis estado en el Mar Muerto o en toda esa zona, todo el camino de Jericó a Jerusalén era prácticamente desierto. Cuando decimos desierto no significa que no haya nada de vida. A veces aparece un pequeño oasis. Y cuando llueve, realmente el desierto de Judea se reviste de una piel verde, de un manto verde, y bueno, pues hay pájaros, hay animales, ¿verdad?, que gozan también con eso. Cuando recorremos todavía hoy el desierto de Judá, vemos a los nómadas que viven todavía en chozas, en tiendas hechas con piel de cabra, y las cabras a veces no sabe uno de qué se alimentan, ¿verdad? Pero bueno, el desierto de Judea es donde acontecen las tentaciones. De hecho, el monasterio donde se dice que fueron las tentaciones está en la montaña, cerquita de Jericó, cerquita también del Mar Muerto. Bueno, por tanto, desierto, entendido ya no solo como geografía, sino con una dimensión más profunda, el desierto es desnudez total ante el misterio de Dios. Desnudez total. Normalmente nos gusta siempre ir con seguridades. No nos exponemos al misterio de Dios, pero en la vida merece la pena que en alguna ocasión nos expongamos de frente, cara a cara, ante el misterio de Dios, ¿verdad? Merece la pena porque el desierto es fundamental para nuestro crecimiento en la fe. Decimos aquí que el desierto es indispensable en el itinerario del corazón a Dios. De hecho, el desierto que había sido para el pueblo de Israel un tiempo de tentación, también había sido el tiempo de los amores, el tiempo de la intimidad. Por eso los profetas recordaban con gozo aquellos tiempos y invitaban a todos, dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Como que en el desierto el pueblo experimentó la tentación, pero también tuvo la ocasión de tener una intimidad profunda con el Señor y del Señor con ellos. Por eso la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, el desierto es silencio. Recordad que este fin de semana, este sábado, ya está cubierto el cupo, nos vamos a Castil de Lences a vivir una experiencia de silencio que promueve Charo y Magui Noel y Maribel, ¿verdad? Lo promueven y ya está cubierto el cupo en Castil de Lences. Bueno, pues el desierto es silencio, pero también es interioridad. Uno se mira hacia adentro, por eso las personas que viven en el desierto, de tanto mirarse hacia adentro, adquieren unos ojos luminosos que ven muy lejos. Eso dicen de los nómadas del desierto, que tienen ojos profundos, que ven lejos. Y también es renuncia a lo superfluo. En el desierto, pues, uno se da cuenta de que no necesita muchas cosas. Teníamos aquí en Burgos un hermano, hace muchos años, y el padre Fernando, que conocéis todos, o casi todos, pues un día dijo, voy a llevarle al Corte Inglés para que vea la cantidad de cosas que hay en una tienda como el Corte Inglés. Entonces le llevó de estantería en estantería, pues mira, y el padre Fernando pensó que este hermanito pues estaría admirado
después de haber visto tanto que no había visto en su vida. Y al final de todo el recorrido, le dijo al padre Fernando, dice, ¿sabe lo que he descubierto? La cantidad de cosas que no necesito. Que no necesito. La cantidad de cosas que no necesito. El desierto también renuncia a lo superfluo. Una frase también de Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió el Principito, decía, lo que embellece el desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Y es verdad esto. Bueno, otro detalle también muy importante. Jesús es nuestro desierto. Jesús es nuestro desierto. En Él superamos la prueba y pasamos de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Entramos en la intimidad y en el amor de Dios. Bueno, entonces no hace falta que vayamos para hacer desierto, no hace falta que vayamos a lugares desérticos, porque todos en nuestra vida tenemos experiencias de desierto, experiencias de soledad, de silencio, a veces de problemas, de tentaciones, de dificultades. Bueno, pasamos. Y en este desierto, donde Jesús estará 40 días, no 40 años, como estuvo el pueblo de Israel, 40 días, en este desierto el diablo es el que tienta a Jesús. No es el Espíritu el que tienta a Jesús, sino que es el diablo. Como hemos dicho antes, el diablo que tienta son también los escribas, los fariseos, que no se creen y no quieren que Jesús se manifieste como Hijo de Dios. Por eso le invitan a ir por otro camino distinto del que el Padre le propone. Y quieren alejar a Jesús de lo esencial y convencerlo de las contradicciones de Dios. La tentación llevó al pueblo a ser lo que no era. La tentación lleva a Jesús a ser lo que es. Por eso es el nuevo Israel que no renuncia, que no quiere renunciar a su ser profundo de Hijo de Dios. Bueno, y vamos con la primera tentación. Una primera tentación que, como os digo, no es que solo Jesús fuera tentado en este primer momento, sino que Jesús fue tentado toda su vida, ¿verdad? Porque la tentación consiste en que no creen que sea Hijo de Dios y quieren que viva como los que actúan en nombre del diablo desean que viva, pero no como el Padre quiere. Bueno, la primera tentación. Si eres hijo de Dios, daos cuenta, hijo de Dios es lo que escuchó en el Jordán. Hijo de Dios, tú eres mi hijo. Lo más esencial, lo más grande, lo más hermoso de Jesús es esa conciencia de que es hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, pues hambriento como estás, después de tantos días sin comer, oye, convierte estas piedras en pan, conviértelas en pan. Y Jesús le responderá, está escrito. Jesús siempre responde a las tentaciones, atención, con la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Os decía antes que una de las diferencias entre Mateo y Lucas es que Lucas amplía el texto del diablo, mientras que Mateo amplía el texto de Jesús. ¿Recordáis cómo continúa en Mateo esta frase que vemos aquí en Lucas? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues bien. Entonces, así responde, bueno, y como os he explicado antes, detrás está la experiencia de hambre que pasaron los israelitas en el desierto y que murmuraron. Bueno,
Frente a esto, Jesús, ¿qué hace ante la sensación del hambre? Confía incondicionalmente en el Padre, confía en el Padre. Y no usa la filiación divina, que es hijo de Dios, no lo usa para negar la finitud humana. Él se ha hecho hombre como nosotros. Entonces, no utiliza su condición de hijo de Dios para negar esa condición frágil, débil, humana. Es decir, no huye de las limitaciones humanas, no huye, sino que aprende a confiar en la limitación humana. Fijaos que este tema es muy importante, me parece a mí, porque cuando, por ejemplo, estamos enfermos, ¿qué hacemos? Invocar a Dios que nos libre de la enfermedad. Pero qué difícil resulta para muchas personas seguir confiando en Dios en la enfermedad, en la limitación, en la fragilidad. Jesús no se salta el paso de la humanidad, sino que aprende a confiar radicalmente en el Padre en medio de su debilidad, que acepta y abraza. Y la debilidad para Jesús es el hambre. Por eso Santa Teresita, que en su juventud descubrió profundamente estas cosas, decía: lo que agrada a Dios, ¿sabéis? ¿Os recordáis esto? Lo que agrada a Dios es la confianza ciega que tengo en su misericordia. La confianza. Bueno, no utiliza su condición de hijo para eliminar el sufrimiento, ni para quitar el hambre. Bueno, buscó el pan como todos. Jesús no quiso ser un privilegiado que por ser hijo de Dios tenía garantizado el pan. Esto es como todos. Si nos hacemos cristianos, si somos cristianos, no es para alejarnos del común de las demás personas. Nosotros somos como todos. Tenemos enfermedades como todos, debilidades como todos, fragilidades como todos. Pero, ¿en qué está la diferencia? En que aprendemos a vivir esas limitaciones confiando en el Padre. Esta es la tentación, ¿la descubrís? Seguro que sí, ¿verdad? Esta es la tentación. Bueno, y Jesús vence la prueba poniendo su mirada en la necesidad fundamental. Es decir, la necesidad fundamental es que no solo de pan vive el hombre, la persona, vive de esa comunión profunda que tiene con el Padre. Por eso Santa Teresa podía también decir: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto es fácil decir y hasta es bonito, pero es muy difícil vivirlo en el día a día. ¿Y cuál será el alimento? ¿Cuál será el alimento de Jesús frente a buscar la solución a su problema? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta será entregar su vida incondicionalmente en una Eucaristía. La Eucaristía es la entrega de Jesús. Cuando todo parece que se vuelve sombrío, Él entrega la vida. Cantamos el estribillo: te conocimos, Señor. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Bueno, la segunda tentación: te daré el poder y la gloria de todo eso. Bueno, y sigue más, ¿verdad? Porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Bueno, entonces
La segunda tentación es reconocer o aceptar como Dios al enemigo del hombre con sus abusos, mentiras e injusticias. Esto es la idolatría, ¿verdad? ¿Qué es la idolatría? Cambiar de Dios, abandonar a Dios porque no me convence este Dios, me parece muy serio y está muy lejos. ¿Dónde está este Dios? ¿Dónde está? Y entonces me voy para llenar el corazón de cosas más palpables, que tengo más al alcance de la mano, que puedo comprar en las tiendas de los hombres. La idolatría es llenar el corazón de todo lo que no es Dios. Y bueno, entonces Jesús dirá, solo Dios es digno de adoración. Se vence al adversario adorando, sirviendo a los demás. Bueno, cantamos este canto. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, y tercera tentación, voy a ir un poquito más rápido. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, ¿cuál es esta tentación? Hacer de la fe o buscar en la fe un espectáculo milagrero frente a la confianza radical en el Padre, ¿verdad? A veces como que buscamos muchos milagros. Milagros para que parece que solo con milagros podemos afianzarnos en la fe. Y Jesús no está dispuesto a hacer de su vida un espectáculo milagrero, sino que lo que quiere es confiar radicalmente en el Padre. Esta tentación es necesidad de tener bajo control a Dios. A veces se os habrá acercado alguna persona que os dice, tú como estás cerca de Dios, seguro que a ti te hace más caso, ¿verdad? No, no. La confianza radical en Dios, confianza radical, más allá de esos milagros, entre comillas. Y también un aspecto muy importante, fijaos que el diablo utiliza la Escritura para tentar a Jesús. Y entonces esto nos da pie para decir que a veces el uso de la Escritura puede ser diabólico, cuando lo utilizamos para ir contra Jesús. De hecho, los escribas y fariseos eran expertos conocedores de la Escritura y le argumentaban siempre con textos de la Escritura. Tendremos que tener cuidado con esto. Bueno, y la adoración es la puerta de entrada en una relación profunda de comunión con Dios. Jesús no quiere ser un Mesías triunfalista que pone todo para su buena gloria, sino que Jesús es el que se abaja y el que adora al Padre. Y nosotros también, ¿verdad? Aprender a adorar al Padre. Cantamos esto. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis más a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más.
entonces a veces cuando se acercan personas para creer que tenemos poderes especiales, nosotros no tenemos más poder que confiar en el Señor y que estar cerca de Él. Pasamos. Bueno, y acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Cuál era esa ocasión? Pues toda la vida de Jesús, como hemos dicho. Toda la vida fue una tentación. Estuvieron siempre poniéndole zancadillas, trampas, a ver si lo pillaban, a ver si le buscaban alguna contradicción. Bueno, pero el momento fuerte de la tentación es el momento de la cruz. El momento de la cruz. El momento donde todo un hijo de Dios muere crucificado, sin belleza, sin poder, despreciado, marginado, insultado, vejado. Y ahí, en la cruz, Jesús dirá: en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa experiencia fuerte, terrible, Jesús no renuncia a su condición de Hijo de Dios, viviendo con el Padre tal como el Padre quiere. Por eso la cruz es el momento de la experiencia fuerte de la tentación y, por tanto, la gran manifestación del reino, la gran manifestación del amor entrañable del Padre. Por eso nacemos como comunidad, como familia cristiana, nacemos en la cruz. Ahí está la victoria pascual, ahí ponemos nuestra mirada. Bueno, algunas preguntas por si os pueden ayudar para revivir, para vivir intensamente este Evangelio. Por ejemplo, ¿te dejas llevar por el deseo de que en tu vida Dios haga milagros para salir de alguna situación difícil? ¿Propones frases bíblicas a los otros de modo mágico? ¿Haces tuya la victoria de Jesús? Según decía San Agustín, si hemos sido tentados en Cristo, venceremos al diablo en él. ¿Cuáles son las armas que utilizas para combatir la tentación? ¿Qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué puesto ocupa tu confianza en el Señor? Oramos también la palabra. Date cuenta de cómo vives estas tres realidades: tus tentaciones, tu fe y tu amor a Dios. Medita en tu condición de hijo, hija de Dios, en tu condición de hijo, hija, amado, amada, y en las consecuencias para tu vida. Contempla a Jesús sintiéndose hijo amado del Padre y oramos juntos esta petición del Padre Nuestro, que la hemos orado miles de veces, ¿verdad? Decimos todos esta petición de la segunda parte del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Bueno, y hacemos todos juntos esta oración de Javier Montes, un jesuita. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos. Solo tu mirada acaricia mi ser. Solo tu amor me deja sereno. Solo en ti mi debilidad descansa. Y solo ante ti la muerte se rinde. Solo tú mi roca y mi descanso. Y no sé si os acordáis de un grupo que antes se llamaba Brotes de Olivo. Bueno, pues estos cantaron hace muchos años una canción que me parece preciosa y que la vamos a escuchar. Es una canción que dice: rezaré, pediré porque el mundo no cambie eso que soy, no cambie mi vida. Vamos a escuchar esto. Rezaré
la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos. Pensaré que el Señor a quien quiere le hará padecer, que los baches que tiene el sendero no desvíen mi caminar, que al final de mi vida presente mis manos colmadas de afán. Porque el mundo no cambie mi vida, buscaré, seguiré la verdad de mi corazón, que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos. Pensaré el Señor a quien quiera padecer, que los baches que tiene el sendero no desvíen mi caminar, y al final de mi vida presente mis manos colmadas de afán. Porque el mundo no cambie mi vida, buscaré, seguiré la verdad de mi corazón, que la fe en mi Dios no se cambie con los contratiempos. Pensaré que el Señor a quien quiere le hará padecer. ¿Conocía esta canción? Seguro que sí. Es preciosa, preciosa y que viene como anillo al dedo para lo que hemos visto. Bueno, una última cosa del Papa Francisco para la vida real. Dice el Papa que todos los días, cuando queráis, cuando queramos, cuando podamos, puede ser por la noche, que todos los días hagamos examen de conciencia, unos momentos para convertirnos al Señor. Bueno, y agradecemos al Señor que nos regale esta lectura, que tiene mucho que ver con una forma adulta, responsable, consciente de vivir la fe frente a muchas situaciones en las que nos gustaría vivir más una fe más apoyada en muchas cosas, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos en esa confianza radical de saber que somos hijos e hijas de Dios. En eso se apoyó Jesús para vencer las tentaciones. Bueno, buenas noches a todos y que la palabra nos llene de alegría y fortaleza el corazón. Gracias.